Vale, vamos a imaginarnos por un momento algo bastante inquietante. Imaginamos que cada decisión que hemos tomado a lo largo de nuestra vida, desde elegir qué desayunar esta mañana, hasta, no sé, cometer el acto más terrible o el más heroico imaginable, no fuera realmente una elección. Uf, empezar así es fuerte. Es ir directo a la yugular. Es que, o sea, solemos dar por sentado que cuando hablamos de nuestro comportamiento, de nuestros logros o de nuestros fracasos, pues existe una especie de motor interno, ¿verdad? Una voluntad inquebrantable que toma las riendas y decide nuestro destino. Claro, el famoso libre albedrío. Exacto. Pero cuando empiezas a escarbar en los cimientos de la neurobiología, ese terreno de certezas absolutas empieza a desmoronarse por completo. De repente el panorama de la libre elección se vuelve, siendo muy honestos, bastante turbio. Y tanto. Es la definición misma de caminar por un campo de minas, tanto a nivel filosófico como científico. Totalmente. Porque, a ver, existe una necesidad muy profunda en la psicología humana de creer que somos los capitanes de nuestro propio barco. Necesitamos sentir que nuestras decisiones operan de forma independiente a digamos, la maquinaria física de nuestras células. Nos da seguridad. Claro, aporta un confort inmenso frente al caos del universo. Nos proporciona una ilusión de control que es indispensable para funcionar en el día a día. Si no, nos volveríamos locos. Pues hoy vamos a meternos de lleno en ese campo de minas, en este análisis a fondo. Nuestra misión hoy es desgranar una perspectiva verdaderamente radical. Es la que plantea el neurobiólogo Robert Sapolsky en su inmensa obra, Behave, sobre el comportamiento humano. Un libro que es una maravilla, por cierto. Una locura de libro. Y la premisa central que vamos a explorar es su argumento científico, que es puramente biológico, para demoler por completo la idea del libre albedrío. Que se dice pronto. Sí, sí, se dice pronto. Y lo que es aún más desestabilizador, vamos a ver cómo esta visión del determinismo biológico podría hacer colapsar nuestra concepción actual del sistema de justicia penal, la culpa y el castigo. Es que el enfoque de Sapolsky es implacable, de verdad. No se queda en el típico debate de filosofía de salón. ¿Qué va, qué va? Él traza una línea causal ininterrumpida. Empieza en la neurobiología más microscópica, pasa por las fluctuaciones hormonales que ocurren en una fracción de segundo, luego retrocede a la genética, al entorno prenatal y ¡pum! Finalmente aterrizan nuestras leyes y estructuras sociales. Es alucinante. Y, a ver, para entender por qué nuestra justicia podría estar construida sobre una base súper inestable, creo que el primer paso es desmontar el autoengaño fundamental sobre cómo tomamos decisiones. Exacto. Vamos a clasificar ese autoengaño. Vale, venga. A grandes rasgos, según explica Sapolsky, la humanidad suele aferrarse a tres posturas sobre el libre albedrío. La primera es la del control total. O sea que tú eres 100% dueño de tus actos, ¿no? Eso es. Esta visión asume que operamos en un vacío absoluto, donde el contexto biológico no importa para nada. Pero a ver, siendo rigurosos, casi nadie sostiene esto de forma estricta hoy en día. Es que sería absurdo. Totalmente absurdo. Ningún tribunal moderno culparía a alguien por golpear a otra persona si resulta que ese golpe se dio durante las convulsiones involuntarias de un ataque epiléptico. Claro. O, no sé, si un paciente de repente empieza a ser hiperagresivo porque tiene un tumor cerebral masivo presionando su amígdala. Exacto. En esos casos, a nivel social, ya hemos aceptado que la biología, cuando está gravemente alterada, anula la voluntad. No hay debate ahí. Ya. Y luego estaría la segunda postura, que es básicamente a la que llega Sapolsky, ¿verdad? Sí, el cero libre albedrío. La idea de que absolutamente todo, el 100%, es biología interactuando con el entorno. Eso es. Pero claro, antes de asomarnos a ese abismo, tenemos que detenernos en la tercera postura. Que es donde vive casi todo el mundo. La inmensa mayoría. Es lo que se llama el libre albedrío mitigado. Es una zona súper cómoda donde decimos, bueno, sí, los genes importan, la forma en que te crían influye, pero al final del día hay un ente soberano tomando la decisión final. Un ente soberano. Sí, y Sapolsky llama esto la falacia del homúnculo. El homúnculo. Me encanta ese concepto. Es como imaginar que dentro de nuestra cabeza hay un hombrecito diminuto, una especie de alma inmaterial sentada frente a un panel de control gigante. Exactamente esa es la imagen. Ese homúnculo es como el espectador de nuestra biología. O sea, el hombrecito recibe el informe de que tus niveles de testosterona están altos, observa que tienes presión social, siente que estás cansado,
pero por algún milagro está hecho de una sustancia diferente a la materia biológica. ¿Y entonces él decide? Claro, él evalúa los daños y dice, venga, aprieto el botón de hacerlo o no hacerlo. Fíjate que esa imagen del panel de control a mí me hace pensar siempre en la aviación. Es como si creyéramos que la biología es el piloto automático del avión, ¿sabes? Ah, me gusta esa analogía. O sea, el piloto automático maneja el vuelo aburrido durante horas. Ajusta la altitud, compensa el viento. Eso serían nuestras hormonas y neuronas gestionando el hambre, la respiración o los hábitos de todos los días. Claro, la rutina automática. Pero en cuanto aparecen turbulencias fuertes o hay que tomar una decisión súper ética y difícil, asumimos que de repente un piloto humano, nuestro homúnculo, desconecta la máquina, coge los mandos manuales y salva la situación con su puro libre albedrío. Es una analogía perfecta porque ilustra el error categórico que cometemos. Esa visión asume una dualidad que las leyes de la física y la neurociencia simplemente no sostienen. No hay piloto. No hay piloto humano escondido en la cabina. Marvin Minsky, que fue uno de los pioneros de la inteligencia artificial, lo resumió con una frase brutal. Dijo que el libre albedrío son solo fuerzas internas que aún no entendemos. Madre mía. ¿Son internas que no entendemos? Exacto. Históricamente, nuestra ignorancia siempre ha ido cediendo terreno a la ciencia. O sea, hace siglos la epilepsia era una posesión demoníaca o un castigo divino. Y ahora sabemos que son fallos eléctricos en los canales de las neuronas. Eso es. O piensa en los problemas de aprendizaje. Durante generaciones se decía, no, es que este niño es un vago, no tiene fuerza de voluntad. Y luego resulta que era dislexia. Claro, la neurociencia descubrió que hay malformaciones corticales microscópicas que dificultan procesar los sonidos. No era falta de voluntad. Es decir, si ya aceptamos que el 99,99% de nuestro comportamiento se explica por genética, entorno prenatal, los niveles de glucosa o la amígdala, Resulta intelectualmente deshonesto, como dice Sapolsky, reservarle un 0,01% a un homúnculo mágico, un piloto que, de alguna forma, rompe las leyes de la biología cerebral. es que es una bofetada tremenda a nuestra vanidad. Pero, a ver, si llevamos esta falta de piloto a la realidad del día a día, chocamos de frente con los tribunales. La ley. Ese es el gran problema. Claro, porque si no hay homúnculo, ¿cómo demonios decide un juez quién es responsable de un crimen? La sociedad intenta trazar líneas en la arena todo el rato, intentando separar quién actuó libremente y quién fue víctima de su propia biología. Y la historia de las leyes está plagada de estos intentos de reconciliar la justicia con el cerebro. El sistema legal ha tenido que claudicar ante la biología muchas veces. ¿Por ejemplo? Pues mira, la regla Misnaken de 1842. Es el caso fundacional. El del primer ministro británico, ¿no? Ese mismo. Daniel McNaughton intentó asesinar al primer ministro, pero se equivocó y mató a su secretario. El tema es que este hombre sufría unos delirios paranoicos agudos. Estaba genuinamente convencido de que el gobierno conspiraba para asesinarlo. Y claro, el tribunal se dio cuenta de que castigar a alguien con el cerebro inundado por una tormenta química que distorsiona su realidad, pues no tenía ningún sentido punitivo. Exacto. Sus delirios no eran pensamientos libres, eran sinapsis que estaban fallando estrepitosamente. Y ahí nació la base de la defensa por locura. Se reconoció que una biología severamente dañada anula la culpabilidad. Ya. Y ojo, que no hace falta irse al siglo XIX. En 2005, fíjate, en 2005, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictó la resolución del caso Roper contra Simmons. Así. Este caso declaró inconstitucional la pena de muerte para menores de 18 años, ¿verdad? Exactamente. Y lo fascinante es que la argumentación no fue puramente moral, fue neurobiológica. Se basaron en el cerebro de los adolescentes. Sí, en la inmadurez de su corteza prefrontal. Esa región es la que se encarga de regular emociones, controlar impulsos y pensar a largo plazo. Y sabemos a ciencia cierta que no termina de madurar y mielinizarse hasta pasados los 20 años. O sea, un chaval de 17 años físicamente no tiene el cableado para frenar un impulso igual que un adulto. Eso es. Su freno neurológico está literalmente a medio construir. Vale, pero a ver, aquí es donde me quiero poner un poco de abogado del diablo. Venga. Hemos hablado de casos extremos, cerebros muy dañados por paranoia o cerebros inmaduros. Pero olvidemos eso. Pensemos en un adulto completamente sano tomando una decisión trivial en cuestión de milisegundos. Vale. No sé,
levantar una taza de café, o en un caso más extremo, decidir apretar un gatillo en un momento de pánico. ¿Acaso ahí no somos conscientes? ¿No hay un piloto humano al mando en ese instante preciso? Pues para entender esa mecánica instantánea, Sapolsky nos remite a un experimento clásico de los años 80, el del neurofisiólogo Benjamin Libet. Ah, ¿el de los electrodos? Sí. Libet conectó a unos voluntarios a un electroencefalograma para medir la actividad de su corteza motora. La instrucción era muy simple. Mover la muñeca, ¿no? Exacto. Tenían que mirar un reloj especial, mover la muñeca cuando sintieran el deseo espontáneo de hacerlo y anotar el momento exacto en el que fueron conscientes de tomar la decisión. Ya. ¿Y qué pasó? Que lo que mostraron los electrodos destrozó por completo nuestra intuición sobre la voluntad. Mostró lo que llamamos los potenciales de preparación. O sea, la actividad cerebral antes de la acción. Eso es. El cerebro iniciaba la señal eléctrica para mover la muñeca aproximadamente medio segundo antes de que la persona fuera consciente de haber decidido moverse. Espera. ¿Medio segundo antes? Medio segundo, que en neurología es una eternidad. Madre mía. Significa que tu maquinaria biológica, los ganglios basales y la corteza motora ya habían orquestado el movimiento mucho antes de que tu supuesto piloto sintiera que tomaba una elección libre. O sea, que la sensación de tener una intención es como un informe que llega con retraso. Totalmente. Tu cerebro decide y luego te convence de que tú lo has decidido. ¡Qué locura! O sea, la conciencia es solo un eco de algo que ya pasó. Pero claro, a ver, es fácil culpar a la biología si hablamos de mover una muñeca o de asustarte por un ruido. Ya, lo básico. Claro, pero la verdadera prueba de fuego para nosotros no es el impulso básico, es la resistencia a ese impulso. Ah, la contención. Exacto. O sea, vale, quizá la biología dicte que tengo mal genio por genética. Pero si yo me esfuerzo activamente por no gritarte, si uso mi fuerza de voluntad para callarme, ese esfuerzo, eso tiene que ser libre albedrío, ¿no? Pues ahí es donde caemos de lleno en lo que Sapolsky llama la trampa del mérito. Socialmente trazamos una frontera superartificial entre la aptitud innata y el esfuerzo. A ver, explícame eso. O sea, si alguien es un genio del cálculo mental, decimos, tiene un talento biológico, y nadie le da un peso moral especial. Claro, ¿nació así? Pero si esa misma persona estudia 10 horas diarias, decimos que ese esfuerzo es puramente mérito suyo, que emana de su libre albedrío. Porque cuesta, claro. Pero estudios como el de la psicóloga Carol Dweck sobre la motivación infantil revelan los engranajes ocultos de esto. Ah, el de los elogios a los niños. Ese mismo. Si le dices a un niño constantemente «eres muy listo» tras resolver un problema, su cerebro codifica la inteligencia como algo fijo. Y cuando falla, se rinde rápido porque cree que ya no es el niño listo. Pero si le dices «has trabajado muy duro», ¿desarrolla resiliencia? Exacto. Enmarca el reto como un proceso. Eso demuestra que la resiliencia se moldea externamente. Pero Sapolsky va mucho más profundo. ¿Qué dice él? Que la capacidad subyacente para hacer ese esfuerzo, la fuerza de voluntad pura y dura, también está biológicamente determinada. ¿La fuerza de voluntad es biología? 100%. Ejercer fuerza de voluntad requiere energía metabólica real. Tu corteza prefrontal necesita niveles de glucosa suficientes circulando por la sangre para poder mandarle señales a la amígdala y decirle «frena». O sea que si tienes el azúcar bajo. Si tienes el azúcar bajo, si llevas días durmiendo mal o si tienes el cortisol por las nubes por el estrés crónico, tu capacidad biológica para esforzarte simplemente colapsa. ¡Qué fuerte! El esfuerzo no flota en el alma, ¿eh? Es un proceso fisiológico que consume recursos físicos. Ya, pero esto nos lleva a un terreno verdaderamente incómodo. Porque ¿qué pasa si aplicamos esto a los impulsos más destructivos del ser humano? Es el paso lógico, sí. Sapolsky menciona ejemplos oscuros sobre esto, ¿no? Como el tema de la pedofilia y el trabajo del neurocientífico James Cantor. Sí, es un ejemplo durísimo, pero crucial. Cantor recopiló evidencia abrumadora de que la pedofilia tiene profundas raíces biológicas, vinculadas a anomalías endocrinas durante la gestación y variaciones estructurales en el cerebro. O sea, que alguien no elige tener esos impulsos. Su biología le condena a ese deseo. Exacto. Pero Cantor, fíjate lo que hace. Él traza una línea moral. Dice, vale, el impulso no se elige, pero no actuar sobre él, el resistirse a abusar de un menor, eso sí es una elección basada en el libre albedrío. Y supongo que Sapolsky no compra esto para nada. Lo rechaza de plano.
Lo llama psicología popular disfrazada de ciencia, Toma ya. porque no puede separar el impulso destructivo de la capacidad neurológica para resistirlo. Sapolsky pone el ejemplo del gen MAO-A. El famoso gen guerrero, ¿no? Ese gen codifica una enzima que limpia neurotransmisores como la serotonina y la dopamina en el cerebro. Si una persona hereda una variante defectuosa de este gen y además sufre abusos severos de pequeño, la arquitectura de su cerebro se altera físicamente. O sea, ¿se le rompe el sistema de inhibición? Exactamente. Su sistema para frenar impulsos queda destrozado. Así que decirle a esa persona que su impulso agresivo es biología, pero que su fracaso al contenerse es una falla moral tuya, es absurdo. Su mecanismo de contención está tan averiado como el que genera el impulso. Todo es biología. Uf. A ver, yo entiendo la ciencia detrás de esto, pero la resistencia natural que sentimos hacia esta idea es monumental. Claro que lo es, da vértigo. Suena a una excusa barata, suena a un salvoconducto para justificar cualquier atrocidad. O sea, si alguien comete un asesinato y la culpa es de su amígdala hiperreactiva y su gen MAOA defectuoso, ¿entonces qué? Ya, la pregunta del millón. Abrimos las prisiones y dejamos que asesinos campen a sus anchas porque pobrecitos no son responsables. Esa es la reacción de pánico habitual cuando hablas de esto. Pero Sapolsky lo deja muy claro. Abandonar la culpa moral no significa abandonar la seguridad pública. Él propone un enfoque súper pragmático con una analogía. La del mecánico de coches. Exacto. Imagina que vas conduciendo y de repente los frenos de tu coche fallan por completo y atropellas a alguien gravemente. ¿Vale? Ante eso, a nadie en su sano juicio se le ocurriría decir que el coche tiene un alma malvada. Hombre, claro que no. Nadie propondría someter al coche a un castigo moral, ¿verdad? En plan, lo voy a dejar a la intemperie sin gasolina durante 3 meses para que reflexione sobre lo que ha hecho y pague su deuda con el universo. Sería ridículo porque es una máquina. Exacto. Lo que haces con un coche sin frenos es apartarlo. Lo llevas al taller o al desguace para retirarlo de la calle y evitar que atropelle a otra persona. O sea, proteger a la gente primero. Eso es. Si el sistema hidráulico se puede reparar, lo reparas y vuelve a circular. Si el daño es irreparable, lo dejas inmovilizado en un desguace para siempre. ¿Y esto? ¿Esto es lo que deberíamos aplicar a los humanos peligrosos? Ese es el paradigma que nos exige la biología. Somos máquinas biológicas inmensamente complejas. Si el cerebro de alguien está configurado de tal forma que es un peligro letal para nosotros, apartarlo de la sociedad sigue siendo una obligación absoluta. La cuarentena sigue siendo necesaria. La cuarentena social es innegociable, pero el castigo retributivo, la idea de hacer sufrir a alguien intencionadamente porque se lo merece, eso se vuelve una práctica obsoleta, sádica e irracional. El sistema de justicia debería ser pura contención y rehabilitación técnica, nada de venganza. Vale, pero entonces la pregunta obligada es, si somos racionales, ¿por qué nos aferramos tanto a la venganza? Ay, amigo. Porque ver a alguien sufrir por sus crímenes genera muchísima satisfacción. Y entiendo que eso también tendrá una base biológica. Innegable. Estamos programados por la evolución para ser jueces implacables. Piensa en las sociedades de cazadores-recolectores. Castigar al que no cooperaba era crucial para sobrevivir. Si no castigas al que roba comida, la tribu se hunde. Exacto. Había que evitar que los parásitos sociales destruyeran el grupo. Y la neurociencia moderna nos muestra cómo se codificó esto en nuestra química. Cuando vemos que se le da un castigo justo a un transgresor, se produce una actividad frenética en la corteza prefrontal ventromedial. ¿Y eso qué hace? Interactúa con los circuitos de dopamina. Y la dopamina es el neurotransmisor del placer y la recompensa. A nivel puramente físico, la venganza justa nos da un subidón químico idéntico al de comerte un dulce o ganar una apuesta. O sea que castigar moralmente nos da placer, físicamente nos gusta. Castigar se siente bien porque la evolución hizo que se sintiera bien para asegurar que sobreviviéramos. Fíjate que eso explica muchísimas locuras de la historia legal. Épocas donde esta sed de justicia no tenía ningún filtro irracional. Totalmente. El libro menciona un caso en 1457, en Francia. Se celebró un juicio formal contra una cerda y sus lechones por haber matado a un niño. Sí, un juicio formal. Con juez, abogados, fueron juzgados, encontrados culpables de asesinato con premeditación y ejecutados en la plaza pública. Es que lo piensas y es alucinante. O las cazas de brujas.
Se quemaba viva a gente que igual sufría episodios de esquizofrenia o epilepsia grave, asumiendo que habían hecho un pacto consciente con el demonio. Claro. Hoy nos produce indignación pensar que creyeran que una cerda o un enfermo mental tenían voluntad moral. Pues el desafío gigante que plantea Sapolsky es que dentro de 300 años las generaciones futuras van a mirar nuestro sistema de prisiones actual con el mismo horror con el que nosotros miramos el juicio de esa cerda. ¡Qué barbaridad! La ciencia nos está exigiendo trascender esa necesidad dopaminérgica de ver sufrir al que se equivoca, llegar a un punto en el que aislar a un criminal no se celebre como una victoria moral, ¿sabes? Que se asuma con la misma tristeza funcional con la que le quitas el carné de conducir a un paciente con Alzheimer para que no choque. Se hace por pura seguridad colectiva. Exacto. Sin una sola gota de regocijo punitivo. O sea, un cambio de paradigma hacia una justicia sin retribución. Es monumental. Pero nos queda la última pieza del puzzle. Uy, la más dura. Porque hay una píldora muy amarga que tragar si aceptamos este determinismo de Sapolsky. A ver, si desmantelamos el libre albedrío para erradicar la culpa y perdonar los peores actos, las reglas del juego nos exigen aplicar la misma tijera a lo bueno. A nuestros mejores actos. Exacto. Claro. Si no hay culpabilidad en el fracaso o en el crimen, tampoco hay mérito intrínseco en el éxito. Se acabó el darse palmaditas en la espalda. Adiós a todo el entramado del orgullo personal. Tu resiliencia, tu empatía profunda, tus horas de sacrificio, tu creatividad, todo se disuelve en pura mecánica de fluidos, genética y entorno. Es un golpe demoledor al ego humano. Es la demolición total del mérito. Hay una analogía brillante con la que Sapolsky cierra esta reflexión y que me parece perfecta para ilustrarlo. A ver. Imagina que vas por la calle, se te acerca alguien y te elogia profusamente por la estructura de tus pómulos. Vale. Y tú, con el pecho hinchado de orgullo, le das las gracias por tu excelente voluntad a la hora de esculpir tu propio rostro. Sería ridículo. Completamente ridículo. No puedes atribuirte el mérito de las fuerzas mecánicas de tus arcos cigomáticos ni de la lotería genética que heredaste de tus padres. Claro que no. Pues bien, Sapolsky dice que sentir superioridad moral porque tienes una corteza prefrontal que contiene muy bien tus impulsos o una amígdala que responde con empatía y no con miedo es exactamente igual de absurdo. Madre mía. Desde la peor bajeza hasta el acto más sublime de generosidad que puedas imaginar, somos simplemente el resultado de nuestra biología colisionando con el entorno que nos ha tocado vivir. Es una forma de observar la condición humana que te deja, la verdad, sin aliento. Te cambia la perspectiva por completo. Sí. Y creo que la reflexión final que nos queda flotando en el aire para que cada persona le dé vueltas la próxima vez que sienta enfado, indignación o incluso una admiración profunda hacia alguien es esta. A ver. Si de verdad asumimos que los seres humanos somos simplemente maquinaria biológica increíblemente intrincada procesando los estímulos del universo, tal vez aceptar la pérdida de nuestro mérito y renunciar al orgullo de nuestros logros sea el peaje ineludible que tenemos que pagar. Es el precio. El único precio justo para poder alcanzar, por fin, una compasión radical y absoluta hacia los fallos, las caídas y las tragedias de los demás. Ha sido un recorrido complejo y fascinante. Hasta el próximo análisis a fondo.